Las actitudes también, ¿viste? Señoras y señores, ¿Te quedó lo del método? Perdón. Muy buenas noches. Lo escribo siempre. la Asociación Médica les da bienvenida para el 12 acto en homenaje a la Escuela Quirúrgica Finoquieto, en la cual se entregará el premio Enrique Ricardo Finoquieto al doctor David Sinking. Les agradeceremos si pueden apagar los celulares durante el acto. Los acompañan en el estrado el señor presidente de la Asociación Médica Argentina, el profesor doctor Elías Hurtado Hoyo, el señor académico doctor Eduardo Zancoli, el profesor doctor Héctor Sanzangelo, el señor vicepresidente de la Asociación Médica Argentina, el profesor doctor Miguel Frasco, y el homenajeado de hoy, el doctor David Sinking. Para hacer la presentación del homenajeado, convocamos al doctor Víctor Serafini. ¿Podemos iniciar la presentación? Van a estar más cómodos. Doctor Hurtado Hoyo, doctor Santangelo, doctor Zancoli, doctor Falasco, doctor Sinking y a todos los presentes. Representa para quien les habla una satisfacción y una distinción muy especial que la Comisión Directiva de Homenaje a los Hermanos Finoquieto me haya dispensado el honor de hablar de David Oscar Sinking, al que todos sus amigos llamamos Bebe. Al conocer la designación, la primera pregunta que me hice fue: ¿cuándo un profesional médico es reconocido y distinguido por sus colegas? Y me respondí: debe ser una persona de bien, debe hacer las cosas bien, debe superar la media, debe tener objetivos claros y poder cumplirlos. Debe ser una persona constructiva, que valora a los demás, que colabora pero que no compite, que motiva bien, que resuelve los problemas o ayuda a resolverlos. Y además, en el caso específico de este premio, es aquel que, siguiendo a Ricardo Finoquieto, supo aprovechar las enseñanzas de sus maestros y, sumado a su propia experiencia, transmitirlas a otras generaciones. Estas, creo, sin temor a equivocarme, son las cualidades de quien hoy recibirá con total y absoluto merecimiento el premio de los hermanos Finoquieto. Esta no es una distinción por un trabajo, sino que es, a mi juicio, mucho más importante. Es el premio a una trayectoria que no se consigue en días ni en años, sino que es necesaria toda una vida dedicada a una pasión, la cirugía. Le agradezco también el que me haya hecho llegar con total minuciosidad lo referente a toda su historia familiar. Sus padres, Bernardo y Filomena Borodiansky, nacieron ambos en Rivera, en la provincia de Buenos Aires, en el límite con la provincia de La Pampa, en 1911 y 1917 respectivamente, y se casaron en 1937. Tuvieron dos hijos, David Oscar Bebe, quien nació el 25 de mayo de 1939 a las 12 horas en el domicilio particular, mientras en la plaza de Salguero y Bulnes se tocaba el himno nacional, y Ricardo Raúl, quien nació 5 años después. Hizo su colegio primario en la Escuela Pública número 22 y el secundario en el Colegio Nacional Mariano Moreno, entrando a la Universidad de Medicina en el año 1957, recibiéndose en 1962. Conoció a la que es actualmente su esposa, Nora Broetman, a los 16 años, es decir, que llevan juntos más de 56 años y de ellos 50 de casados. Mis felicitaciones a ambos. Cuando se refiere a su esposa, no deja de decir que es la columna vertebral de una familia que tuvo 2 hijos, Diego, que es médico, que hace la misma especialidad que el padre, y Lorena, que es psicóloga, y ambos le dieron 6 nietos que son su felicidad. Compartía su actividad estudiantil con la gran pasión por los deportes. En básquetbol jugó en la primera división de Sociedad Hebraica Argentina y llegó a competir contra los Harlem Globetrotters en su segunda temporada en el Estadio Luna Park. Concomitantemente era un excelente jugador aficionado de fútbol, integrando los equipos del Hospital Rawson y luego del María Curie. Actualmente sigue jugando regularmente al tenis. También desplegó un gran interés por el ajedrez, llegando a lograr tablas con el segundo tablero de la Argentina, Julio Volvo Chan, en una simultánea en la década del 50, y en la actualidad se desempeña como un eximio jugador de bridge. Entró en la Escuela Quirúrgica para Graduados en 1963 e hizo el curso básico de 2 años, rotando por las distintas especialidades de la sala cada 3 meses. Allí conoció al doctor Joel, quien mientras disertaba sobre traqueostomía,
Fue llamado de urgencia para realizar una en un traumatizado y lo eligió a él, a Bebe, al azar, para asistirlo. Luego de un examen final, lo invitaron a ser parte del servicio. Ahí debió rotar fuera del hospital por anestesia, cirugía plástica, anatomía patológica, terapia intensiva durante 6 meses cada uno. Y luego de eso pudo elegir dónde continuar y obviamente lo hizo, como todos saben, en cabeza y cuello con Joel. En el pabellón 2 de la sala 5 y 6 del Rawson también inició su actividad docente. Allí donde se formó, él empezó a dar sus primeras clases. Por supuesto que sin desaprovechar cada oportunidad de fraternizar con sus compañeros jugando al fútbol, como se la ve en esta foto en el Hospital Rawson. Su actividad asistencial fue vasta. Fue médico agregado del Hospital Dr. Nicolás Boccuzzi en 1963, médico ayudante de guardia del Hospital Rawson entre el 73 y el 78, médico de guardia del Hospital Municipal de Oncología entre el 79 y el 81, jefe de la sección cabeza y cuello del Hospital Municipal de Oncología María Curie en 1980, cargo que ganó por concurso al jubilarse su maestro, el doctor José Joel. Fue al comienzo de esta década que los doctores Alberto Agres como director del Departamento Quirúrgico, Médico Quirúrgico, y el doctor Jorge Decú como jefe de cirugía, lo invitan a hacerse cargo del servicio de cabeza y cuello del Sanatorio Güemes, cargo que mantuvo hasta su cierre en 1992. Precisamente lo conocí en la década del 80 en el Sanatorio Güemes, hospital privado, siendo yo primero residente y luego jefe de residentes. Compartimos largas mañanas en revistas de sala, consultorios externos, quirófano, cambiando opiniones de los más diversos temas. A partir de esos momentos nos unió una profunda amistad y relación profesional. Aquí lo podemos ver con un grupo de trabajo del Hospital Municipal de Oncología María Curie, donde actualmente es consultor de la sección de cabeza y cuello desde 1995. Es justo reconocer que Sinking, con su personalidad, su autoridad y su férrea disciplina, le imprimió al servicio de cabeza y cuello, tanto del María Curie como del Sanatorio Güemes, un gran nivel asistencial y académico, llegando a ser lugar de consulta no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino del país y del extranjero. Su actividad académica es muy extensa. Su personalidad entusiasma a los médicos jóvenes sobre los que vuelca todos sus esfuerzos. Es esa vocación de trabajo y a la enseñanza lo que lo indujo a formalizar el curso de posgrado conjuntamente con el doctor Osvaldo González Aguilar, con el título de especialista de cirugía oncológica de cabeza y cuello dado por la UBA. Además, continúa con la docencia de pregrado, impartiendo clases directas como un docente de las bases. Resumiendo su actividad, como pueden ver, fue vicepresidente del Comité de Publicaciones de la Sociedad Argentina de Cirugía entre el 96 y el 97, y al año siguiente fue presidente de dicho comité. Presidente de la Asociación Argentina de Patología de Cabeza y Cuello entre el 88 y el 89, miembro asociado de la Academia Argentina de Cirugía, miembro titular de la Academia Argentina de Cirugía desde 1991, miembro correspondiente extranjero de la Sociedad de Cabeza y Cuello de Chile desde 1989, subdirector de la carrera superior universitaria de especialista de cabeza y cuello de la UBA y docente libre de la UBA. Sus publicaciones llegan a más de 250 y cerca de un 10% han recibido premios, dentro de los que se destacan el de la Sociedad Argentina de Cabeza y Cuello, el de la Sociedad de Cancerología, el Boya Arana, el Rodolfo Pazman, 3 veces el Pedro Bolo, 3 veces el de la Asociación Argentina de Cirugía, además de lograr un hat-trick, 3 premios en un mismo año. Además fue autor y colaborador en varios libros y mantiene fluidos contactos con expertos de la especialidad en el extranjero. Todos nosotros aprendimos de nuestro maestro un estilo de vida, una formación médica y un significado de la ética y la moral, condiciones que en la actualidad no son moneda corriente. Pero además Bebe, y gracias por permitirme llamarlo de esta manera, agrega una fortaleza física, un espíritu, una fuerza interior y una inagotable capacidad de trabajo, tanto asistencial como académica. Finalmente, quisiera terminar esta semblanza con lo que expresara el doctor Simkin cuando tuvo el honor en este mismo recinto de rememorar a su maestro José Joel. Decía en esa oportunidad, y bien lo merece el homenajeado esta noche, un dicho que rescató de un antiguo libro de anecdotarios judíos de hace 2 siglos, en la que un estudioso le pregunta al rabino, ¿cómo es posible reconocer al maestro? Y la respuesta fue, nunca se puede estar seguro, y así debe ser. En realidad, depende de los discípulos. Son los discípulos quienes en última instancia justifican al maestro.
Bueno, se hace entrega del diploma que reconoce el premio al doctor Sinking. El homenajeado con ustedes. Representa para quien les habla una distinción especial que la Comisión Directiva de Homenaje a los Hermanos Finoquieto me haya dispensado con este galardón. Por lo general se estila que las palabras del homenajeado en estas circunstancias transmitan un discurso ceremonioso, protocolar. El mío versará en el reconocimiento a mis maestros y será en función de vivencias y anécdotas que viví junto a ellos. Creo que es la mejor manera de rendirles un merecido homenaje por sus enseñanzas no solo médicas, sino también éticas. Pretendiendo con estas palabras que para muchos de ustedes que no los conocieron, comiencen a tener un somero perfil de sus personalidades y aquellos que sí los vivieron reflejen una sonrisa probablemente melancólica recordando aquellos momentos. Desde estudiante sabía que lo que me entusiasmaba era ser cirujano y comenzar ese aprendizaje en la Escuela Quirúrgica Municipal para Graduados de los Hermanos Finoquieto. A mediados de la década del 60, el doctor Ricardo, como lo llamaban sus discípulos, no estaba al frente de la escuela, y si bien no lo conocí, la mística, la forma de enseñar, las anécdotas y la pasión que transmitían sus discípulos al recordarlo, los que luego fueron mis maestros, me llevó a conocerlos como si hubiese asistido a todas y cada una de sus enseñanzas. Viendo su foto, la escultura de su cara, su frente amplia, nariz aguileña, pómulos salientes, dejaba impresa en mi pensamiento una fortaleza física y una autoridad que solo lo puede alcanzar el que supo ser simultáneamente líder y maestro. Y lo fue, porque tuvo autoridad moral, intelectual y científica, porque abrazó la cirugía con pasión, porque supo llevar a la práctica las enseñanzas de su hermano Enrique, porque tuvo método y estilo propio, porque fue innovador y motivador nato, porque formó una pléyade de discípulos que siguieron sus enseñanzas, porque su obra trascendió, porque supo enseñar con dignidad, con la generosidad del que conoce el valor de las cosas y creador de una de las escuelas quirúrgicas reconocidas nacional e internacionalmente. Porque he escuchado decir a unos de sus discípulos que en la historia de la cirugía mundial quedarán grabados en el recuerdo de las generaciones futuras de médicos el nombre de dos escuelas de cirugía, la de los hermanos Mayo en los Estados Unidos y los Finoquieto en la Argentina. En suma, es aquel que pasa, pero queda. Entrar al Hospital Rawson, recorrer esa pérgola donde transitaron figuras señeras de la cirugía argentina. En la sala 2, en esos momentos dirigidas por Augusto Covaro, sus discípulos eran Agustín Díaz, Conrado Cimino, entre otros. La sala 15, cuyo jefe Diego Zabaleta tenía como encargados en los distintos departamentos Arturo Henderreich, Juan Carlos Solaciregui, Santiago Pereira, Helios Gugliotella, Eduardo Marino, etc. Y la nuestra, sala 5 y 6, y de aquellos maestros que con sus enseñanzas dejaron su impronta en mi personalidad como médico y que es la base de esta presentación. En círculo rojo quien les habla y en círculo verde los que fueron mis maestros. La jefatura, entre tantos otros, estaba en manos del doctor Néstor B. Turco, discípulo de la primera camada del doctor Ricardo. Tenía una personalidad campechana, humilde, tenía un gran humor. Su currículum decía Néstor B. Turco. Para él era suficiente. Recibía frecuentemente invitaciones a dar conferencias y cursos teóricos prácticos en el exterior, pero no tenía material de ilustración y le pedía en aquella época a Joel
diapositivos sobre cualquier tema. A su regreso le preguntaba cómo le había ido y la contestación era excelente, porque Turco para hablar no necesitaba ninguna ayuda a memoria. Tenía una retórica y una simpatía para expresar cualquier sea el tema en discusión que dejaba muy satisfechos a quienes lo escuchaban. Recuerdo en una oportunidad, mientras operaba un cuerpo extraño en el cuello, una bala, no existía la tomografía computada. Se hacía el diagnóstico de localización con radiografías simples y marcadores metálicos. Era cerca del mediodía. Me vi sorprendido al retirar el proyectil por una hemorragia que no podía yugular y que provenía de la columna cervical. Lo que atiné a hacer fue taponar con una gasa, comprimirla con mis dedos y llamar a alguien con más experiencia. En ese momento solo estaba Turco. Con la modestia que lo caracterizaba, fue a buscar un libro a la biblioteca sobre malformaciones vasculares y con las imágenes probablemente una arteria anómala de la vertebral o una fístula arteriovenosa postraumática, pudimos resolver satisfactoriamente ese problema. Este paciente era taxista. Tiempo después, en algunas calles de Buenos Aires me lo cruzaba y me saludaba con una mano con una mano y con un bocinazo. El primer departamento que me asignaron fue proctología, cuyo jefe era Roberto Garris, antes de ser jefe de cirugía del pabellón Olivera. El doctor Rodríguez Martín el año pasado, de este mismo atril, recordó su obra y sus enseñanzas. Yo me voy a referir a algunas anécdotas que presencié y que viví. Uno no puede dejar de recordar ver a Garris, al terminar su labor hospitalaria, cruzarse con sus compañeros de sala al bar frente al hospital y previa a sus operaciones en la Corporación Médica del Sur, pedir su tradicional café acompañado de su manzana cortada en trozos pequeños. En otra ocasión, siendo ya jefe del pabellón de Olivera, cruzándome en la pérgola, me pidió que lo invitara a presenciar una parotidectomía. Mi asombro fue mayúsculo, mi ego inconmensurable. Él quería recordar algunos aspectos de la técnica porque en esos días tenía que intervenir un paciente con esa patología. Garris era de esos cirujanos que operaba cualquiera sea la patología como lo hubiese hecho un especialista. Tuvo numerosos discípulos, aquí lo podemos observar a dos de ellos, Rodríguez Martín y Almanza. Quiero recordarlo en esta oportunidad a este último y rendirle mi homenaje a quien fue amigo y compañero. Desapareció el año pasado luego de una muy corta enfermedad. Gran cirujano. Tenía un solo defecto. Era un fanático admirador de Boca. El que les habla es de River. Delfín Vilanova, jefe del departamento de Mama y Vascular. Tenía una doble personalidad. En el hospital era temperamental, avasallante, un poder de decir las cosas que provocaba temor. Fuera de él, cambiaba radicalmente. Me lo crucé en ciertas circunstancias en el Teatro Colón porque era un amante de la música clásica y semejaba y se comportaba, a pesar de la diferencia de edad, como un amigo entrañable, totalmente distinto al Vilanova del hospital. Recuerdo algunas anécdotas que lo pintan radicalmente. Siendo yo cursillista básico, tenía que viajar a Mar del Plata. No conseguía pasajes y escuché que él viajaba a Miramar. Con mucho temor le pregunté si me podía llevar. Él no solo lo aceptó, sino que me invitó a cenar a su casa y me dijo que viajaría en el asiento de atrás junto a los palos de golf porque él iba acompañado. Los que los conocieron recordarán que utilizaban un Volkswagen 2 puertas tipo escarabajo. Una segunda anécdota se había combinado en realizar un partido de fútbol contra la Corporación Médica del Sur. Parece que yo jugué muy bien. A la mañana siguiente, lunes, al llegar al quirófano, con su forma particular de decir las cosas, me dijo: «Che, Sinquín, vos sos un excelente jugador de fútbol, por lo tanto tenés que ser un excelente cirujano. Vas a hacer estas biopsias de mama». Él podía dar todas las operaciones ampliadas de la especialidad, pero solo él realizaba las biopsias porque decía que allí se jugaba el futuro y pronóstico de la paciente. Y una última anécdota. Yo era médico estable en el servicio. Un colega totalmente apesadumbrado y angustiado me despierta un 1 de enero a las 7 de la mañana para que lo asesore, para que lo ayude. Le había palpado a su mujer un cáncer de mama. Lo tranquilicé como pude, diciéndole que al día siguiente lo haría ver por el que yo consideraba el mejor. Se lo presenté en el Central de Cirugía en la calle Córdoba y Ecuador al doctor Vilanova.
Luego de revisarla, le habló a este médico diciéndole, vuelvo a repetir con su particular forma de decir, doctor, cuando usted le toque una teta a su esposa, hágalo como amante y con cariño, no como médico. Su esposa no tiene nada. Así era Vilanova. Eduardo Zancoli, el más joven de los jefes del departamento, brillante traumatólogo, reconocido en el mundo entero, un exquisito de la cirugía. Verlo operar dejaba la sensación que todo era fácil. Su libro de cirugía de la mano es una obra monumental y de consulta en todo el mundo. Gran tenista. Recuerdo que con motivo de ese primer partido de fútbol, él jugaba de win. Al día siguiente, lunes, llegó tarde al hospital porque antes había ido a comprar 11 camisetas de fútbol a Casa Testay. Finalmente, me referiré a José Joel. Cuando en una oportunidad en este mismo estrado tuve que realizar una semblanza de mi maestro, decía en esas circunstancias que lo había conocido en la década del 60 cuando entré a la Escuela Quirúrgica Municipal para Graduados. Me unieron a él lazos indisolubles, compartiendo momentos inolvidables dentro y fuera del trabajo. Con autoridad puedo decir tenía un cerebro privilegiado, una memoria extraordinaria y una capacidad de trabajo inagotable. Era directo en sus decisiones, de buen humor. Era un cirujano rápido sin ser apurado. Cuando algún error se producía durante la operación, eso lo sacaba de sus casillas. No gritaba ni insultaba, expresaba su disconformidad zapateando. Característica, yo diría, no finoquietista. Como maestro enseñaba todo lo que sabía y lo hacía con las dos reglas más eficaces de la pedagogía, la sencillez y la generosidad. Tenía una gran capacidad, experiencia clínico-quirúrgica e intuición especial para hacer diagnósticos precisos. Parafraseando a Gregorio Marañón decía que enseñar y aprender es la misma cosa. Gozaba con el éxito de sus discípulos como si fuesen propios. Enseñó con su ejemplo. Repetí una frase de Enrique Finoquieto, quien decía, solo cumple con su deber quien va más allá de sus obligaciones. Y otra de Ricardo, que a uno le enseñan para que después eso, sumado a su propia experiencia, lo transmita a otras generaciones. Tenía un consultorio con pisos de mármol de Carrara, puertas con vitró, una biblioteca con todos los libros y revistas extranjeras de la especialidad. Cuando alguien tenía que ir a buscar bibliografía, iba a su consultorio. Una pinacoteca excelente con cuadros de Berni, Alonso, La Cámara, Quinquela Martín. En una oportunidad le pregunté por qué un consultorio tan suntuoso. Me respondió, el día tiene 24 horas, duermo entre 5 y 6. En el hospital estoy durante las mañanas. El resto del día, inclusive sábados y domingos, estoy en este consultorio. Por lo tanto, este lugar me debe dar un gran placer. Estaba simultáneamente también el Joel no médico, el que mostraba una habitación exclusiva donde sobre una mesa tenía armado un gran conjunto ferroviario compuesto por locomotoras, vagones, estaciones, que armó con un ingeniero electricista, a los cuales hacía andar simultáneamente, expresando al mostrarlo su cara de felicidad. O cuando todos los años reunía todo su servicio en una ceremonia semejanza de la que realizaba Quinquela Martín y le entregaba, y con su orden del tornillo, entregaba la orden de la cánula aspiradora. Y a una personalidad que hubiera hecho algo para aumentar el prestigio de la escuela. En este momento le está entregando esa famosa cánula al doctor Antonio Di Rienzo, un gran radioterapeuta. Tenía una especial afinidad con su perro collie llamado Mike. Recuerdo como anécdota, al fallecer su padre, vivían en ese momento en una casa de la calle Gorriti. Mike, por su gran tristeza, se cayó o se tiró de la terraza, sufriendo un neumotórax bilateral. Joel le hizo sacar las radiografías para certificar el diagnóstico, instaló un quirófano en su consultorio, llamó a un cirujano de tórax, Borlenghi, lo operó y le colocó su enfermera privada para el cuidado posoperatorio. El tiempo transcurrió. Viviendo en otro departamento, fallece su madre. El perro la sobrevivió 4 años más como dueño de ese departamento con su correspondiente cuidadora. Con estas palabras quiero expresar mi total gratitud a quien en vida consideré mi segundo padre.
Finalmente, 2 agradecimientos. A mi mujer, Nora, que con su fuerza y vitalidad comenzara con los cimientos y luego se transformara en la columna vertebral de esta familia con la que acabo de festejar 50 años de casado. A mi hijo Diego, que continúa mi especialidad con gran éxito. Una vez por semana le ayudo en sus operaciones. No hay mayor satisfacción para un padre que trabajar en equipo con su hijo, quedando muy claro que él es el cirujano y yo su ayudante. Al finalizar las operaciones, al llegar a mi casa, mi mujer me pregunta siempre lo mismo. ¿Cómo les fueron? Y mi respuesta también es siempre la misma. Muy bien, porque Diego es un excelente cirujano. Mi hija Lorena, psicóloga, que con su ternura y alegría revitalizan diariamente la vida de esta familia, y mis hijos políticos y a mis 6 nietos, el mayor Julián, estudiante de medicina. El segundo agradecimiento nuevamente a quienes me eligieron para recibir este premio, y es un honor para quien les habla continuar la lista de brillantes cirujanos que me precedieron. Podemos ver sentado al primero que lo recibió, Julio Uriburu, arriba el segundo, Eduardo Zancoli, recibiendo el premio Finoquieto de manos del profesor Elías Hurtado Hoyo. Le siguieron Santiago Pereira, Arturo Henderreich, Juan Carlos Solaciregui, Héctor Santangelo, Claudio Barredo, Conrado Cimino, Osvaldo González Aguilar, José María Almanza, Jorge Rodríguez Martín. Terminaré estas palabras en parte como las inicié. Espero que aquellos que no los conocieron tengan una idea de quiénes fueron esta segunda generación de finoquietistas, mis maestros. Muchas gracias. A continuación, la Escuela Quirúrgica Finoquieto ha querido hacer este año un homenaje a la Asociación Médica Argentina en su carácter de entidad benefactora, en la figura de su vicepresidente, el doctor Elías Hurtado Hoyo. Con ustedes, el profesor doctor Héctor Santangelo. Señor presidente de la Asociación Médica Argentina, profesor Elías Hurtado Hoyo, autoridades presentes, cirujanos de la Escuela Quirúrgica, colegas, señoras y señores. La Comisión Permanente de Homenaje de la Escuela Finoquieto me ha conferido el honor de presentar en nuestra 12ª reunión anual al profesor Elías Hurtado Hoyo, como presidente de la entidad que hoy homenajeamos, la Asociación Médica Argentina. Como primera cuestión debemos decir que el doctor Hurtado Hoyo, con su accionar y en unidad de criterio con los miembros de la comisión directiva, han posibilitado que la Asociación Médica se haya hecho merecedora de la distinción de entidad benefactora por parte de la Escuela Quirúrgica Enrique y Ricardo Finoquieto. No es razonable aludir a la sociedad premiada sin antes efectuar una breve referencia a su presidente, personalidad destacada en todos los ambientes donde se desenvuelve, ya sea en el medio asistencial, docente, académico y también en el ambiente humanístico, como consecuencia de su acendrada formación cultural. En esta ocasión considero más propicio dejar de lado las innumerables nominaciones y títulos para destacar su actividad al frente de nuestra querida casa
la Asociación Médica Argentina. Comienza su labor presidencial en el año 1998 y nunca lo ha hecho en soledad. Ha tenido la virtud de acompañarse por sucesivas comisiones directivas acorde con sus pensamientos y formas de actuar, secundado a su vez por un conjunto de profesionales, personal técnico, administrativo y de todo orden, competentes en sus funciones y solícitos en la atención. Este proceder es sin duda alguna la consecuencia de haber sabido transmitir la impronta personal de un modelo de trabajo basado en la idoneidad y rectitud, consecuentes con su sencilla personalidad. Durante su mandato y en forma muy sucinta, corriendo el riesgo de olvidar algo importante que ustedes me sabrán disculpar, se efectuaron grandes obras, expansiones, modificaciones y modernizaciones edilicias y de todo índole en esta, la sede tradicional, en el edificio contiguo y en el predio adquirido últimamente en la avenida Santa Fe, 1218-1220. Con todas las mejoras realizadas en esta casa, adquirió a través de los años un aspecto más contemporáneo. Todo se ha rejuvenecido en aspecto, comodidad y tecnología. Asimismo, con el tiempo se llevaron a cabo numerosos logros muy significativos. En primer término, no cabe ninguna duda mencionar la elaboración y edición en el año 2001 del Código de Ética para el Equipo de Salud, traducido hasta la fecha nada menos que a 12 idiomas. Es importante consignar también que en el año 2002 la Corte Suprema de Justicia de la Nación delegó en la AMA el honor y la responsabilidad de la inscripción y registro de peritos médicos. A tal fin se creó el comité correspondiente. Además, se iniciaron las funciones del Tribunal de Ética para el Equipo de Salud. A la tan reconocida Escuela de Graduados le fue otorgado el registro número 1 para la educación superior con el aval de la CONEAU. Anualmente se han seguido otorgando becas y premios. Se iniciaron las actividades del Programa Latinoamericano de Educación Médica a Distancia, continúa el Plan de Educación Virtual Propia, se incorporaron nuevas tecnologías y siguieron en marcha mejoras en la biblioteca, revista y boletines, como asimismo se consolidaron las relaciones con sociedades, filiales, invitadas, amigas. Y hay un largo, etcétera, etcétera. Destacados los hechos más salientes vinculados con la Asociación Médica y sus autoridades, este acto perdería su auténtico sentido si no se expresara claramente cuál es el porqué de la presente distinción que le confiere la Escuela Finoquieto a la Asociación Médica Argentina a través de su presidente, el doctor Elías Hurtado Hoyo. A tal efecto es oportuno dejar bien explícito que esta decisión de la Comisión de Homenaje, que además todos hemos compartido, escapa a ser un acto protocolar e interesado. Es en todo sentido una medida justa, postergada involuntariamente, que persigue el fin de valorar, reconocer y hacer público lo realizado por la Asociación Médica.
De tal manera, tenemos la oportunidad de saldar esa deuda de gratitud que teníamos pendientes todos los integrantes de la escuela quirúrgica. Pero con lo expresado, es indudable que surjan algunos interrogantes. El primero seguramente es, ¿por qué tenemos los finoquietistas una deuda de gratitud con la Asociación Médica Argentina y con su presidente actual? Me apresuro a contestarla. Y es como consecuencia de haber quedado la escuela huérfana y sin sede. De este hecho nace por lógica preguntarse cómo llegó a la escuela a quedar desamparada y carente de un lugar de referencia. Esta es una respuesta que requiere una breve reconstrucción de los acontecimientos más importantes acaecidos en la historia de la escuela del Hospital Rawson, que muchos de ustedes tal vez no han vivido. Todo se puede resumir en 3 sucesos que nos conducen a la situación actual. En primer impacto negativo se produjo cuando Ricardo Finoquieto fue forzado a dejar la jefatura de su servicio de cirugía a fines del año 1955. Desde ese momento, sus discípulos de la sala 6 sentimos el vacío. Perdimos una de las cosas más preciadas, el vínculo hospitalario diario con nuestro jefe, que por otra parte nunca dejó de serlo. Ese contacto se redujo a los encuentros en su biblioteca de la calle Paraguay y al lugar donde operaba por entonces el Sanatorio Podestá. Con su alejamiento extrañamos el trato cotidiano, a pesar del sufrimiento permanente que significaba la inquietante presencia de su figura. Era una lucha interior diaria que teníamos entre el placer de tenerlo permanentemente con nosotros y la angustia de soportar sus infaltables y fuertes reprimendas. El segundo hecho ocurrido fue más infausto todavía, su muerte, ocurrida el 1 de abril del año 1962. Una pérdida que enlutó al mundo médico. Al Hospital Rawson se conmovió y la sala 6 se agrietó. Ingrata sensación de soledad y de indefensión. Habíamos perdido para siempre, en un sentido arquitectónico, al sostén, la piedra angular de la escuela. Y viéndolo a Ricardo como maestro, desaparecía la figura hacedora de cirujanos. Ese brujo transmutador, poseedor de la tan célebre piedra filosofal del medioevo. Ricardo, con una actitud que podríamos llamar prometeica, a muchos de nosotros nos hizo cirujanos sin que dispusiéramos de ese toque mágico o sobrehumano tan frecuentemente aludido, o la suerte de pertenecer a una condición social o económica especial. Para lograrlo, solo se valió de 2 cosas. Por un lado, su alquimia, y por el otro, la continua presión que ejercía para obtener nuestro obligado aporte: estudio, trabajo y sacrificio.
En sentido figurado, el término prometeico, aplicado aquí a Ricardo, es válido, porque adjetiva a toda persona que con esfuerzo titánico proporciona al hombre conocimientos trascendentes, elevando su espíritu, mejorando su condición y haciéndolo mejor para beneficio de la humanidad. Pero es de lamentar, como cuenta la mitología o conocemos por la historia, que esos seres de leyenda o reales, pero con designio, han sido y son con frecuencia perseguidos, maltratados o condenados injustamente. Pasaron los años. Los que cubrieron su jefatura de la Sala 6 del Hospital Rawson y la consecuente dirección de la escuela fueron cirujanos algunos autóctonos y otros foráneos, todos con dotes personales, capacidad y muy buenas intenciones. Pero les fue imposible cubrir el espacio dejado. No resistieron la inevitable, humana y a su vez cruel comparación. El tercer golpe fue en el año 1978, cuando se produce la desactivación del Hospital Rawson. En ese momento se produce la diáspora. La sede oficial de la escuela pasa sucesivamente a los hospitales Argerich primero y luego al Ramos Mejía, lo cual no disimula la previsible e inevitable declinación. Cada año era evidente el poco interés que despertaba nuestro mal llamado curso, demostrando en la práctica por la progresiva disminución del número de inscriptos. Para poder expresarles con sinceridad y resumir mi sentir sobre la triste realidad, he tenido la necesidad de liberarme de lo que Julián Marías llama censura interna. Como lo explica el pensador español, censura interna es ese sentir inevitable que cada orador o escritor ejecuta sobre sí mismo, al dudar si debe o no decir algo. Y es eso lo que me afecta. Tratando de superar el dilema, como apenado discípulo, decido expresar mi sencilla opinión personal. Por las razones mencionadas y por otras más que cada uno de nosotros conoce, la escuela con los años se fue desvaneciendo en el ruedo del adiestramiento quirúrgico y ha terminado por desaparecer. Entiéndaseme bien, desaparecer como forma orgánica de enseñar cirugía en el ambiente público. La escuela se convirtió así en una fantasía emocional, íntima y personal, en una verdadera entelequia por lo ficticia y no por la versión aristotélica del término. Pensar lo contrario es un autoengaño, un maquillaje inútil y nocivo. En este momento cabe una reflexión, no un consuelo. La historia de la humanidad está colmada de ejemplos señalando que la mayoría de las escuelas no son perdurables.
Declinan primero en lo material, haciéndose más duraderas en la evocación y en la memoria. La extinción común a todas no varía por la rama del saber o del actuar hacia las cuales fueron orientadas. Muchas caducan como consecuencia de la pérdida de sus maestros o de los discípulos más encumbrados. Otras veces, el responsable es el cambio forzoso frente a las dificultades de las nuevas modalidades de la época en que transitan o por los cambios obligados en las costumbres sociales, culturales, políticas o económicas. Todo en la vida cumple su ciclo y nuestra escuela ha seguido la evolución natural señalada. Faltos como estamos ahora de escuelas y de maestros, por razones varias y particulares que escapan a esta exposición, quedan en la actualidad en su reemplazo grupos de trabajo que tratan cada uno de ellos aspectos muy puntuales de la cirugía. Muchas son las anécdotas y el parloteo, pero en la realidad, pasadas ya varias generaciones, las personas y la vida han cambiado. La mayoría de los preceptos del finoquietismo se han ido esfumando a la par de la desaparición de los hombres. Solo perdura algo de todo aquello como consecuencia del recuerdo que reiteran sus últimos discípulos directos, que evidencian de ese modo el fuego sagrado y la mística visceral heredadas del maestro. En el tránsito hacia el olvido, esporádicamente se advierte que cirujanos jóvenes a cargo de servicios, al planear su trabajo de enseñanza quirúrgica, imitan algunas de nuestras modalidades, resabio de antiguas costumbres aprendidas de sus mayores que fueron, allá y a lo lejos, discípulos de nuestros discípulos. A diferencia de cómo era antes de la desaparición del maestro, nada resultó orgánico, normativo y continuo. Orgánico, normativo y continuo. Cualidades estas obligatorias para constituir y mantener la vigencia de una verdadera escuela. Y aquí aparece lo actual, la historia que habíamos dejado inconclusa, en la que surge la Asociación Médica Argentina en la persona de su presidente, el doctor Elías Hurtado Hoyo. A fines del año 2001 lo entrevista un grupo de discípulos de la escuela presentando la iniciativa de crear un premio anual con el objeto de recordar a sus creadores y a su vez otorgarlo como reconocimiento a los discípulos más destacados durante una reunión pública en una fecha tan recordatoria para nosotros como lo es el 28 de abril de cada año. La comisión directiva de la Asociación Médica consideró el pedido y por unanimidad fue aceptado. Además, agradeció el honor de que la entidad fuera elegida para albergar y desarrollar nuestras actividades académicas. Desde el año 2002 hasta la fecha, la Asociación Médica Argentina se ha hecho cargo todos los años del Premio Enrique y Ricardo Finoquieto, como asimismo de su organización, difusión y publicación de actos como el presente en la revista de la entidad.
Dentro de este contexto referido, pero también con el infaltable apoyo de la Asociación Médica, es justo destacar la voluntad de colaboración del doctor Víctor Deceno, discípulo de la escuela y que localizó y consiguió los restos de los Finoquieto. De tal manera posibilitó pudieran reunirse las urnas con las cenizas de ambos hermanos. Para lograr dicho objetivo se debe reconocer el gesto de buena voluntad que en su oportunidad tuvieron las señoras Carmen A. Méndez de Gorrini y Bettina Castro Montero, que se dieron un lugar en su bóveda del cementerio de la Recoleta. También debemos recordar el actuar del profesor Víctor Gorrini y agradecer la muy especial dedicación del señor administrador de la Asociación Médica, el señor Guillermo Couto, por el empeño en sus prolongadas gestiones realizadas. Entre tantas amabilidades recibidas debemos agregar que durante el año 2003 en el edificio contiguo nos concedieron un agradable salón de reuniones denominado Finoquieto y que está presidido por el célebre bronce de Agustín Riganelli que inmortaliza la cabeza de Ricardo. Es importante también consignar con mucha claridad que la Asociación Médica Argentina se ha hecho cargo de solventar todos los eventos mencionados anteriormente. Para terminar, quisiera puntualizar el sentido que se le ha querido dar a la frase entidad benefactora. La palabra benefactora ha sido incorporada intencionalmente por poseer una doble acepción: hacer bien a otro y a su vez proteger. Así nos hemos sentido, señor presidente, beneficiados y amparados por la institución y por usted. Han cumplido con creces lo convenido. Nuestro sincero reconocimiento. Señor presidente, a pesar de la época en que vivimos, mezquina en valores, sobre todo éticos y morales, la gratitud sigue siendo el signo de las almas nobles. Y como reza el proverbio chino, cuando se bebe agua es bueno recordar la fuente de la cual brotó. Pero el beneficio no ha sido solo material, ha sido hecho con el altruismo de evocar la memoria de dos grandes de la cirugía argentina, Enrique y Ricardo Finoquieto. Por ese motivo, recordando un pensamiento de Stevenson, podemos decir que todo lo realizado ha sido una ofrenda a esa clase de hombres que se yerguen por encima del rebaño. Muchas gracias. El señor académico, el doctor Eduardo Zancoli, hará entrega del diploma que testimonia este homenaje. Bueno, de acuerdo al protocolo, a mí no me correspondía decir algunas palabras en este momento, pero para mí es una satisfacción enorme ser el encargado de, en nombre de la Escuela Quirúrgica, entregar este diploma a Hurtado Hoyo, quien tanto nos ha ayudado para mantener durante estos 12 años viva el espíritu de la escuela. ¿Puedo decir algo más?
conectado. Yo no correspondía que hablara, pero me he sentido impactado por algunas palabras. Primero al doctor Sinkin, a quien admiro tanto, le agradezco muchísimo sus palabras, pero creo que exageró un poquito al referirse a las condiciones técnicas. Y en lo que respecta al doctor Santangelo, sus palabras tan apasionadas me hicieron recordar y volver tanto a nuestra escuela. Mire, yo quisiera ser depositario en este momento en algo que seguramente el doctor Hurtado Hoyo es el que lo conoce, porque estuvo presente el día que lo conté, una sola vez. Y ya que el doctor Santangelo hablaba de la terminación de el cierre del Hospital Rawson y de la escuela nuestra, en el año 77, en el peor periodo que teníamos nosotros, pensando que el hospital lo iban a cerrar, porque iban a pasar una autopista, iban a hacer una autopista en lugar del hospital. Nosotros, el doctor Ayas, el doctor Ayas, ¿quién estaba de jefe de departamento en esa época? Garris, el doctor Garris, que estaba de jefe de departamento de cirugía del Hospital Rawson, un día nos dice, en el año 77, quiero reunirme con ustedes. Ese día nos reunimos para hacer una nota dirigida al intendente, que ustedes se imaginarán quién era, en esa época, en donde le proponíamos que la autopista no nos oponíamos a que la construyeran y voltearan el hospital, pero que el hospital lo hicieran en la plaza. Hicimos la nota y la firmamos. Esa nota volvió, yo esto lo conté en el Parlamento de La Plata, ¿te acuerdas? Hace 2 o 3 años, en homenaje a Ricardo Finocchieto. Volvió con una respuesta del intendente en ese momento, en donde nos decía que nos recordaba a los médicos que habían firmado esa nota que más de 3 firmas era subversivo. Yo quiero hacer depositario esto, pero saben que dentro de todo, y sobre todo con las palabras de Santangelo, siempre algún alivio cada uno de nosotros tenemos por pertenecer a nuestra escuela. Y les voy a contar lo que nos dijo Ricardo Finocchieto en el año 1954. Dice que se sentía muy mal en ese momento y que lo habían atacado, el recorrido de la sala fue que nos contó esto, lo habían atacado de algún hospital que a él no lo querían mucho, que tampoco se los voy a mencionar qué hospital era. Y dice, pero ustedes, muchachos, dice, no se preocupen, porque ellos siempre los van a atacar y los van a perseguir, y pueden hablar mal de ustedes, pero sepan una cosa, que los que sabemos operar somos nosotros. Así que eso, que eran palabras de Ricardo Finocchieto, lo que quería decir. Para cerrar el acto, con ustedes el señor presidente de la AMA, el profesor doctor Elías Hurtado. Bueno, buenas noches. Bueno, después de todas estas palabras veo que es difícil, ¿no? Yo creo que la exposición del doctor Serafín y Víctor, hablando del bebé, para ahora más era el bebé, ¿no? Ya alcanza para justificar el porqué del acto y porqué de la escuela de los hermanos Enrique y Ricardo Finocchieto. Las palabras de David cierran un poquito en el día de hoy todo lo que pensábamos de esta escuela. Y tenemos que tomar las palabras de Héctor hoy con mucha emoción y muy cargado, con ganas de decir lo que tenía ganas de decir, guardado, pero conocíamos tu pensamiento y conocemos el pensamiento de la escuela. Lo mismo vale para Eduardo, que espontáneamente ha tomado las palabras,
Y nosotros como Asociación Médica Argentina agradecerle esas expresiones. Me está acompañando nuestro vicepresidente, el médico que probablemente como la escuela, no puedo decir la edad, ¿no? Este joven, Miguel Falasco, sigue yendo todas las mañanas al Hospital Fiorito a dar clase. Y que no falte el docente, porque si no, independientemente del tema que sea, él da la clase. No una media hora, 40 minutos, 2 horas, 3 horas, él da la clase todas las mañanas en el Hospital Fiorito. Por ahí estaba, ya lo mencionaron varias veces, Vicente Gorrini, otro miembro de la comisión directiva, y que a él le debemos, y a su señora Cuca, que le hemos perdido hace poco, la generosidad de cuando Víctor de Seno, nuestro amigo de la década del 60 del Hospital Lago Marcino de Merlo, donde está Víctor por ahí, trajo las cenizas primero de Enrique y después de Ricardo, y la familia nos cedieron la bóveda Recoleta para poner las cenizas. Y por ahí está también Miguel Galmés, nuestro secretario. Es decir, la Asociación Médica Argentina les agradece esta atención que han tenido, pero voy a decirle que los finoquietos debían estar acá. Entonces me voy a permitir, para los que no nos conocen, y cambiando un poquito las palabras que iba a decir al principio, un poquito de nuestra historia, para que vean que no podían faltar los finoquietos acá, ni toda la escuela, donde hoy el homenajeado es David Sinking, pero podríamos seguir homenajeando a más gente porque es interminable. De los fundadores, yo voy a decir nombres que se conocen, conoce el pueblo, la calle, diríamos, no los médicos, no solamente los médicos. Entre los fundadores veo muchas mujeres, Cecilia Grierson, la primera médica argentina, fundadora de la Asociación Médica Argentina. Un nombre solo médico, Juan B. Justo. Yo no hace falta que diga más nada, el introductor de la parte de esterilización al país, la esterilización química, etc. ¿no? El primer presidente, hoy diríamos que sería, lo veo al ministro Lombardo acá acompañándonos, y lo veo a otro conductor allá, Mario Lugones, de la Fundación Güemes, maneja ese instituto tan grande como todo el Sanatorio Güemes, Emilio Con. ¿Quién era Emilio? Ellos conocían como el médico de la ciudad, no como médico cirujano, médico de enfermo, como estamos homenajeando. En aquella época la mortalidad máxima, piense que llegábamos a los 40 años y ahora estamos en los 85. Gracias a estos hombres se ocupó de dedicarse a cuidar el agua potable de varias ciudades argentinas. Por eso vamos a varias ciudades y nos atienden tan bien. Por ejemplo, Mendoza, Paraná, Santa Fe y de las excretas, señores, la mortalidad era la gastroenteritis infantil, por eso tiene tanta importancia. También creó, o participó con Cecilia, en el patronato de ciegos, en el patronato de sordos. Vio la leche que dan las matronas, que ahora todo el mundo se llena la boca hablando, ya ellos crearon lo que se llamaba la gota de leche. Las matronas en varios hospitales, me acuerdo, uno era el Ramos Mejía y otro Mar, Rivadavia, etcétera, daban leche a aquellas madres que no podían alimentar a sus chicos. Estamos hablando de 1870, 1880, así que mire qué visionarios eran la Argentina. Tenían que estar acá los finoquietos, tenían que estar acá. Veo que también en el mundo del 5 psiquiatras fueron presidentes. Voy a nombrar uno solo, que lo conocen todos, por lo menos las generaciones maduras, no sé si los jóvenes lo conocen. Es el que escribió El hombre mediocre, José Ingenieros, el psiquiatra formado en París. Eso presidía la AMA hace casi 100 años, José Ingenieros. Podría nombrar líderes de especialidades, Escudero, la nutrición, Mariano Castel, toda la medicina interna, podría nombrarlo Anerio Rojas, toda la medicina legal, Carlos Ottolenghi, toda la ortopedia argentina, presidente de la Asociación Médica Argentina, y paro acá porque sería innumerable, son unos cuantos, todos líderes de opinión. Los finoquietos no podían dejar de estar acá.
Toda la medicina está en esta casa. Es más, Connie, que venía de una familia imprentera, diríamos, para muchos era Connie porque toda su línea es francesa, él también se formó en Francia. Ya siendo estudiante lo habían designado director de una revista médica quirúrgica allá en 1870, también o 1860, ahora no me acuerdo. Había participado en su vida en 14 publicaciones. Por eso la AMA, al año siguiente de fundado, en 1891, tiene su revista de la Asociación Médica Argentina, a propuesta de Emilio Coni, y tiene vigencia hasta la fecha. Probablemente hay ediciones o publicaciones médicas relacionadas a la salud previas, pero la que mantuvo la continuidad en estos 121 años es la revista de la Asociación Médica Argentina. Y lo digo para ver por qué los Finoquietos tenían que estar acá. El primer director de la revista fue Leopoldo Montes de Oca, decano de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Uno de sus directores, que trabajaba acá, donde están ustedes, el premio Nobel Bernardo Crusey. Crusey trabajó en esta casa 45 años, salió para hacer el CONICET. Otro premio Nobel que trabajaba acá con Crusey, Luis Federico Leluar, 20, 25 años, salió de acá para hacer la Fundación Campomar. Esa es la historia. Tenía que estar los Finoquietos acá y ustedes la acercaron, y eso no es todo nuestro agradecimiento de toda nuestra comisión directiva. Bueno, pero la revista, que a fin de mes de mayo, vamos a festejar sus 120 años, teníamos que haber hecho el año pasado, pero lo vamos a hacer este. Su actual director es otro decano de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, el profesor emérito Alfredo Bussi. Vean dónde han traído ustedes de la escuela, han traído a toda la medicina en esta casa, se ha reunido. Bueno, yo tendría muchas cosas a decirles, pero no quiero insistir. Pero el orgullo es que ustedes se hayan acercado, vieron la comisión directiva lo aceptó enseguida. Pero, quiere decir, conocíamos la escuela de Finoquieto, pero la conocemos de chiquito. Cuando éramos estudiantes éramos practicantes, con Eduardo Saada del Salaberry. Y allí ya lo conocimos. Creo que es el segundo que conocí de la escuela. Ahora que me estoy haciendo ayuda a mi memoria, tengo ya primero conocí a mi amigo Rodolfo Troiano, allá cuando se inauguraba el hospital de Ciudadela, el Ramón Carrillo. Él era el médico interno, yo el practicante mayor, habíamos ganado un concurso, duramos muy poquito. ¿Te acuerdas, Rodolfo? Mi admiración, yo operaba apendicitis y hernia, él operaba ya esófago. Yo admiraba, no sé dónde iba a operar esófago, pero había pasado todo el día operando un esófago. Ahí conocí la admiración. Y voy a ir a Salaberry, me recibo y necesito la tesis. Y yo me había acercado a don Eduardo Aya, que lo han nombrado reiteradamente. Y Aya generosamente me cedió todo su material para que yo tuviese la tesis en 1960. Yo tenía que ganar un premio de facultad, bueno, pero esa es la historia. El segundo que conocí fue a don Delfín Vilanova, cuando pasé a jefe, una de las jefaturas del Argerich en el año 80, con Rascobán, con Salas, con Cernich, con Bubi Hirsi. ¿Quién no se acuerda de todos ellos? Los acabo de anotar y no quiero hacer memoria. Kesselman, bueno, y muchos más que ahora no me acuerdo. Pero, ¿cómo no voy a acordar de ellos? El tercero, que entré en relaciones, tuve la de disfrutarlo. No fue, ya era más en actividades sociales, científicas. Lo otro era asistencial. Fue, hacen deporte acá también. Fue el amigo Garris. Garris fue miembro de nuestra comisión directiva. Y yo diría que durante 7 u 8 años cenábamos don Carlos Reusi, don Roberto Garris, los tres solos, 2 veces por mes. Yo creo que me estaban preparando los dos, ¿no?
todo era todo muy reservado, pero todo lo que usted conocía muchas cosas en la medicina, en esas conversaciones de reserva que teníamos. Joel, me lo mencionaron a Joel, nos pidió Joel en el año 1998, 99, él tenía que presidir el segundo Congreso Mundial de la International College of Surgeons. El primero lo había presidido en 1950 Jorge Tayana. El segundo que vino del mundo, lo presidía Joel. Me insistió que al final acepté ser primero su secretario, después me necesitaron vicepresidente. Pero vean la importancia, lo perdimos en el camino y asumió la presidencia para ese congreso Almasqué de Deu, otro de vuestros discípulos. Y bueno, ¿qué podía hacer de acá, de todos los que se mencionaron hoy? Para no decirlo más. Julito Uriburu, me tocó por la Sociedad de Cirugía Torácica, ya a mediados del 80, me encargaron a mí, tenía que buscarlo a la casa, e irnos a Alberti a homenajear a Oscar Barcareza. Allá fuimos a homenajearlo. A partir de ahí, Julito, porque me decía él, tuteame, Elías, piensen que lo que nos costaba a nosotros, creo que me delegó su amistad particular, su familia, etcétera, con lo cual yo me sentí muy, muy halagado. Le quiero decir que conocíamos la historia de la escuela Finoquieto. Allá me enseñó, probablemente hice cirugía por él. Cirugía torácica me formó la otra escuela, me formó Abel Gilardón, y no lo niego, era un señor también, con todos los puntos grandes que podemos mencionar a todos nuestros maestros. Pero le agradecemos la distinción, nuestra comisión directiva, pero creemos que los hermanos Enrique y Ricardo Finoquieto tenían que tener su base, no estar ahí, no estar desperdigados, estar juntos una vez más. Probablemente uno realmente se muere cuando alguien deja de nombrarlo en la vida. Y creo que ustedes han logrado que la figura de don Enrique y don Ricardo, yo diría, queden en la eternidad, para la medicina argentina y para la medicina mundial. Ya lo declaró muy bien los dos, cuando hablaban de los hermanos Mayos y los hermanos Finoquieto. Y eso es cierto. Hay otras escuelas argentinas, probablemente también grandes, pero no en el volumen ni en la trascendencia internacional. En algunas de estas exposiciones será ser recordado, hoy no lo voy a hacer. Pero transmito las palabras de toda la comisión y les agradecemos mucho, bueno, que nos hagan también partícipes, así que nos trajeron el premio y hasta ahora no hemos tenido dificultad de lo que dice la comisión homenaje de aceptarlo, porque realmente han elegido todo figuras de muy alto nivel, de prestigio nacional, también internacional, independientemente de sus maestros. Ellos a su vez ya tienen sus discípulos. Y muchos de ellos también tienen discípulos nietos, ya tienen tercera, segunda y tercera generaciones, así que yo los admiro a todos ustedes, porque han conformado ya su propia escuela. Eso es lo que la Asociación Médica Argentina pretende. Estas paredes blancas, como decía don Carlos, refugian. Señores, la riqueza de la Asociación Médica Argentina, es decir, de la patria, no está dado en todas las cosas materiales, que hay que tenerla para poder estar. No, señores, es el intelecto, el pensamiento de todos sus socios. Aparte, la mayoría de ellos nos traen mucho calor y mucho afecto. Muchas gracias. La Escuela Quirúrgica Finoquieta los espera en el subsuelo para un vino de honor. Buenas noches y muchas gracias. ¿Es mi nieto? Sí, sí. Es hijo de una sobrina. Nietos solo que estaban acá. La chiquita. Sí, sí. Se cayó la más chiquita. Una foto. Héctor, por tus palabras.